Chavos, buenos días, perdón la tardanza, ¿me escuchan y ven mi pantalla? Buenos días, doctor. Sí, afirmativo en las dos. Excelente, órale pues. Bueno, pues vamos a empezar hoy la segunda mitad del curso. Les aviso que el lunes que viene vamos a tener ya nuestro primer examen parcial hasta donde vimos la clase anterior. Y bueno, empezamos hoy con la segunda parte, mucho de clínica, y vamos a empezar con un tema que es importantísimo. Porque aunque no se dediquen a la neuro, sean cirujanos que van a la gineco, que si ortopedia, pediatría, investigación, lo que quieran, el área que quieran, siempre es importante saber con detalle todo lo que significa el dolor de cabeza. De repente están ustedes en una reunión el domingo con sus familias, sus tíos, primos, la comida, y van a ver, bueno, siempre van a consultar por todo, pero no va a faltar el que llegue y les diga, oye, prima o primo, oye, me duele la cabeza, ¿qué tendré? ¿Sí? Como si ustedes tuvieran una vista de rayos X o de Superman para saber qué tienen, pues quién sabe. Pero, por lo menos, vamos a ser expertos en dolor de cabeza. Los lineamientos para el análisis del tema los vamos a tomar de la International Headache Society, que es la Sociedad Internacional de Cefaleas, cuya clasificación actual data del 2018 y es parte de lo que vamos a revisar en el tema. Y bien, ¿qué se necesita para que duela la cabeza? Bueno, pues para poder empezar el tema y que empecemos con el pie derecho, entendiendo perfectamente todo, primero les cuento la historia de una persona que vivió en este castillo, un castillo muy bonito en Dublín, en Irlanda, un castillo muy lúgubre, pero intenso el castillo. Ahí vivió un personaje de la mitología celta y alemana que nunca tuvo dolor de cabeza. Y con eso nos va a quedar muy claro a todos que lo que necesitamos para que nos duela la cabeza es tener cabeza. Y sí, pues evidentemente el jinete sin cabeza, aunque mítico personaje, nunca tuvo migraña. Pues no, porque no tiene cabeza. Entonces, suena de broma, pero queda claro que en la cabeza debe de haber estructuras que sean sensibles al dolor. Estructuras intra o extracraneales sensibles al dolor. Entonces, por eso vamos a dividir así. Del cuello hacia arriba, es casi de los hombros hacia arriba, todo lo que es el cráneo, va a haber estructuras intracraneales y extracraneales, que son sensibles al dolor. Arterias del polígono de Willis, los senos venosos, arterias de la dura madre en sí, y otras estructuras inervadas por pares craneales 5, 9 y 10, predominantemente sensitivos. Esas serían las estructuras intracraneales que duelen. Estas estructuras duelen. Y las extracraneales que también duelen, bueno, pues ahí tenemos los músculos extracraneales, los senos faciales, la cavidad oral y las órbitas. Tienen o son estructuras sensibles al dolor. Bueno, ya estoy. Entonces, si tengo cabeza, tengo estructuras intra y extracraneales sensibles al dolor y esas van a doler. ¿Cuándo van a doler? Pues cuando se echen a andar alguno o algunos de los 4 mecanismos posibles para dar dolor. Esos 4 mecanismos son la presión directa, la inflamación, también tendremos la atracción y, por supuesto, la vasodilatación. ¿Sí? Y entonces tenemos ejemplos de cada uno de ellos. Por ejemplo, un tumor cerebral pues es inflamación, pero también presión directa, igual que un hematoma, inflamación, un esguince, la atracción. Y no pierdan de vista la imagen superior derecha, la vasodilatación. La vasodilatación pues me va a dar, es un mecanismo
de dolor de cabeza, mecanismo de causante de cefalea, evidentemente sobre estructuras intracraneales o extracraneales sensibles al dolor, como son los vasos sanguíneos. Bien, pues esas son entonces ya lo que tenemos nosotros, los mecanismos y las estructuras sensibles al dolor. Cuando tengan ustedes su paciente que lo está viendo, está preguntando, que tiene su motivo de consulta o uno de los síntomas que tiene es el dolor de cabeza, entonces, bueno, pues ya tendremos que pensar en los mecanismos que pueden estarlo causando. Bien, unas cefaleas secundarias son las principales causas de consulta en las unidades o las salas de emergencia. El dolor implica la cabeza, pero también puede incluir la columna cervical, de acuerdo a lo que hemos dicho hasta ahorita. Es muy importante la historia clínica, independientemente de la fecha de identidad, de los antecedentes heredofamiliares. Doctor, ya no se ve su presentación, perdone que lo interrumpa. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Ya no Sí, se ve ya la no se ve. presentación. Ajá. A ver, voy a ver. Ya párate por ahí, ¿no? Allá adelante. A ver, ahí ya se ve, chavos, si me escuchan. Sí, Ya se ve, doctor. Bueno, entonces, les decía que las cefaleas secundarias son de las principales causas de consulta en las unidades de emergencia. Implica el dolor de cabeza, pero también la parte cervical, la columna cervical. Y bueno, lo que tenemos entonces es que hacer una historia clínica adecuada con una toma de datos importante, los antecedentes heredofamiliares, los antecedentes personales patológicos, no patológicos. Importantísimo la evolución. ¿Cómo empezó el dolor de cabeza? ¿Cuándo empieza el dolor de cabeza? ¿Cómo evoluciona el dolor de cabeza? Y muy importante, las enfermedades asociadas, las enfermedades concomitantes, así como los tratamientos previos. Entonces, con esta base, nosotros tendremos que el dolor es una manifestación clínica y es una sensación individual. O sea, no podemos tener todos los seres humanos el mismo tipo de dolor, la misma intensidad ante la misma causa. Por eso, el dolor es una sensación individual y va a depender la intensidad del dolor, la causa del dolor, qué lo está causando, pero también la percepción del dolor. Casi todos tenemos percepción diferente, que depende de nuestra capacidad cognitiva, pero también del estado emocional. Es de todo sabido que una situación emocional, por ejemplo, de depresión, de situaciones de estrés, de tensión, seguramente va a hacer que los síntomas sean más perceptibles y más intensos. Al revés, un estado anímico favorable, pues hace que sea más tolerable algunos síntomas, incluyendo el dolor. Algo muy importante es que dada la percepción del daño, si el paciente me dice que tiene un dolor horrible, yo le debo creer y pensar que el paciente tiene un dolor horrible. Porque puede ser que no le crea, señor, no es cierto, no le duele, no tanto. Ya, no se sangrón, señor, no le duele tanto, no podemos pensar en eso. Siempre debemos considerar que ese dolor de cabeza es real y que lo puede estar ocasionando una enfermedad ominosa, una causa fea, como sería un tumor o una hidrocefalia, etc. Esta imagen es muy viejita, es de la clasificación anterior, pero para que veamos más o menos, ¿cuándo es cefalea primaria? Por ejemplo, la migraña y la cefalea tensional
son las cefaleas primarias. Las cefaleas secundarias son secundarias a muchas cosas. Hay bien tumores, edema, problemas locales como del ojo, oído, nariz, etcétera. Y también procesos inflamatorios como las arteritis o las flebitis o algunas neuralgias, que serían cefaleas secundarias. La clasificación actual que se publicó en la revista Cefalalgia, que es la revista oficial de la Liga de la Sociedad Internacional de Cefaleas, y que se publicó en el 2018, tiene 3 subros o 3 partes. La primera parte, la segunda parte y la tercera parte. Hay un apéndice. Vamos a ver la traducción. Aquí ya la tenemos traducida. La primera parte son las cefaleas primarias, por supuesto encabezados por la famosísima migraña, y seguida de la cefalea tensional, que es la cefalea más frecuente. En la segunda parte tengo las cefaleas atribuidas a daños múltiples o diversos, como pueden ver ahí. Pues no vamos a verlo con detalle aquí, pero ahorita vamos a ver unas imágenes para entender un poquito más las cefaleas secundarias, a infección, a trauma, a sustancias, a problemas vasculares, etcétera. Pero ahí aparecen estructuras también faciales o de cuello. Y la tercera parte pues serían lesiones más bien de nervios craneales u otras cefaleas que no tienen un origen así tan frecuente como el que vemos. En esta gráfica, que es muy, muy clarita, de Silverstein se llama, tengo ahí una gráfica, la intensidad leve, moderada y severa, intensidad del dolor, y abajo 30 días, 60 días, que puede corresponder a la frecuencia o a la duración. Tengo 4 grupos en donde puedo abarcar todos los dolores de cabeza del mundo. El primero, la cefalea aguda de una sola vez, está en naranja. Vean la flechita. Severa, como una hemorragia, por ejemplo, o como una neuroinfección, una meningoencefalitis, que prácticamente o te curas o te mueres, pero es una sola vez el dolor de cabeza intenso. Una hemorragia cerebral también podría dar esta cefalea aguda de una vez. Luego tengo la cefalea aguda recurrente. La cefalea aguda recurrente está caracterizada por la migraña. Es la línea punteada en azul. Vean cómo sube la intensidad y rápidamente baja en 24, 48 horas. Luego asintomático hasta la próxima crisis que vuelve a presentarse. Lo vemos en migraña, lo vemos en hipertensión arterial y en problemas endocrinológicos como el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, etc. También lo vemos en las adenomas de hipófisis o microadenomas de hipófisis, que me dan síndrome de cefalea, galactorrea o menorrea en mujeres principalmente. El tercer tipo, que es el amarillo, que ven ahí, es la cefalea crónica progresiva. Tumores cerebrales, hidrocefalias, cisticerco, una cefalea que de que empezó ya no para, sube y sube y también tiene mal pronóstico. Por último, en verde, la cefalea crónica no progresiva, característica de la cefalea tipo tensional. Y entonces, ahí están ya mis 4 grupos de dolor de cabeza. Por mucho, la asociación más frecuente es la que ven ahora. Una paciente que empezó con dolores de cabeza desde los 15 años, cada mes, mes y medio, era un dolor pulsátil, hemicraneal, con náusea y vómito, que era migraña. Sin embargo, pues ella ya a los 25, 30 se casa, se divorcia a los 5 años, y ahora tiene un chorro de problemas familiares, laborales, económicos, etc. Y ahora lo que tiene es que tiene dolor de cabeza todos los días, de moderada a severa intensidad, se duerme con el dolor, despierta con el dolor, y unos días sí llega a tener hasta náusea y vómito, y pulsa, le molesta el ruido, la luz, etc. Entonces, esa paciente tiene los 2 tipos de dolor de cabeza. Tiene la asociación. Era migrañosa, le siguen dando las migrañas, pero ahora tiene una cefalea de tipo tensional. Entonces, esa es la característica importante. Ahora,
Esta asociación de dolores de cabeza que están viendo ahí, ¿qué trae como consecuencia? Pues que la paciente tenga que estar tomando y tomando y tomando analgésicos, lo que va a acarrear el tercer tipo de dolor de cabeza en esta gráfica que va a aparecer ahí. Cada vez que tiene dolor, toma analgésico, pasa el dolor, pero al pasar el efecto analgésico, sube el dolor. Toma más analgésico, baja el dolor. Pasa el efecto analgésico, sube el dolor. Lunes, martes, miércoles. Entonces empieza a ser una cefalea crónica, pero que se llama de rebote o por abuso de analgésicos. Pero si se fijan, pues cada vez necesita más dosis, cada vez más pronto, porque el dolor ya le dura, ya está todo el tiempo. Entonces, esa combinación de dolores que ven ahí es con lo que se van a enfrentar ustedes. Personas que llegan por dolor de cabeza que tiene dos etiologías, tensional, muscular y vascular, pero que además ya está enrarecido el dolor por la ingesta abusiva de analgésicos y detalles como, por ejemplo, el Bioelectro que usan en la tele, que todo el mundo toma, pues sí, quita el dolor, pero cada vez necesita más pastillas. Pacientes que llegan a consulta que toman de 10 a 12 Bioelectros diarios y que cómo le hacemos para quitarles ese analgésico. Después vamos a regresar a esa gráfica nuevamente, pero por ahora veamos la localización del dolor, que también es importante. La topografía del dolor va a variar. Por ejemplo, la cefalea en brotes, como la migraña de Cluster o de Horton, que ya veremos, es en el ojo o el retrocular. En cambio, la cefalea tensional, que es el segundo, es la cefalea tensional, es generalizada, también se le llama universal, o también le podemos llamar holocraniana, que es todo. La migraña, pues evidentemente hemicránea, el nombre lo dice, o la cefalea central por sinusitis o por el dolor facial atípico también da en esos pacientes de esa forma. Bien, pero vamos a ver nuestra bandera roja. ¿Cuáles son las cefaleas secundarias? Aquellas cefaleas atribuidas a procesos clínicos de diversa naturaleza. De acuerdo a la clasificación internacional de cefaleas, las cefaleas secundarias son aquellas atribuidas a algo. Cefaleas con una o más de las siguientes características, pero que además tienen que cumplir la C y la D. Por ejemplo, evidencia de un trastorno que se sabe, se da por hecho, se sabe, por la literatura, por todo, que tiene o que puede dar cefalea. Por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea. Ese es el diagnóstico del paciente. Bueno, sabemos que la hemorragia subaracnoidea dentro del cuadro clínico es cefalea. Entonces, sí, sabemos que lo da. Ahora, este paciente tiene cefalea. La cefalea ocurre en estrecha relación en el tiempo con dicho trastorno. ¿Okay? ¿Cuándo tuvo la hemorragia subaracnoidea? Pues del 2 de enero al 20 de enero tuvo la hemorragia. Y el dolor de cabeza, pues empezó con la hemorragia el 2 de enero y ya como por el 10 de febrero se le empezó a quitar. O sea que tiene relación en tiempo. La cefalea ocurre en el momento que el paciente está teniendo las alteraciones. Bien, y por último, la cefalea se reduce enormemente o se resuelve en los 3 siguientes meses cuando se logra ya el tratamiento o la remisión espontánea. Quiere decir esto último, que si la cefalea se resolvió cuando se resolvió la hemorragia subaracnoidea, pues entonces sí era atribuida a eso la cefalea. Y bueno, tenemos nosotros las causas que se conocen como cefalea en trueno, o cefalea explosiva, o cefalea hiperaguda. Esta cefalea viene a formar una lista, o va a tener como un listado de lo que conocemos como bandera roja en cefaleas. ¿Cuándo me debo preocupar y ocupar si el paciente acude por cefalea? Generalmente una cefalea aguda por primera vez. No es el paciente que ya tiene años con la migraña o con la cefalea tensional.
sino que este paciente no tenía nunca cefalea y hoy empezó con cefalea, como por ejemplo la hemorragia subaracnoidea, el aneurisma no roto, que tiene un sangrado que después les explicaré que es el sangrado centinela, síndromes reversibles de vasoconstricción cerebral, disección arterial, trombosis venosa, ¿sí? Pérdida de líquido cefalorraquídeo con las fístulas, y el traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, en forma espontánea, además de las emergencias hipertensivas, las hemorragias cerebrales, eventos isquémicos, meningitis, etc. Bueno, todas estas son causas, posibles casos de una cefalea secundaria que se llama cefalea en trueno. Es rápido, quiere decir, inmediato, así, agudo. Cuidado, estas son situaciones que pueden causar la muerte en el paciente. Podemos reducir un poco la lista y si cambiamos un poquito cuando además de la cefalea el paciente tiene alteraciones, agitación psicomotriz, si tiene irritabilidad, confusión, etcétera, porque la lista la hacemos más pequeña. Descartaremos infartos cerebrales, hematomas, encefalitis, abscesos cerebrales, hidrocefalia, etcétera. Entonces, esto también sirve para hacer un análisis. ¿Y qué decir del aumento de la presión intracraneal? Ustedes ya se acuerdan, que ya lo vimos en fisiopatología del papiloedema, que una lesión ocupativa va a ocasionar aumento en la presión del líquido cefalorraquídeo, del espacio subaracnoideo cerebral. A su vez, afectará al espacio subaracnoideo perióptico, quien también al aumentar la presión va a tener una disminución del flujo axonal y por lo consiguiente una disminución significativa de la agudeza visual. Y a la postre terminará precisamente en papiledema. De ahí que el papiledema, si yo ya asumo lo que tengo, porque tengo papiledema, que ya aprendí a revisar, pero además tengo cefalea intensa, ya tengo 2 de los 3 casos que van a ocasionar precisamente el síndrome de aumento de la presión intracraneal. Ahí ya se borró la papila, y bueno, la papila óptica es el papiledema, con personas que empezaron con visión borrosa y vómito, pero que tienen una cefalea intensa, son pacientes que tienen el síndrome de aumento de la presión intracraneal. Y entonces, ¿en qué debo pensar? Pues debo pensar en metástasis, en cisticercos, en tumores, en hidrocefalia, en abscesos, en hematomas, etc. Son causas de aumento de la presión intracraneal. Y vean ahí, en la imagen de abajo de la derecha va apareciendo un tumor, y al ir creciendo un tumor va aumentando de tamaño y va aumentando la presión. Eso es una lesión tumoral. A mayor tamaño, mayor presión, mayor aumento de presión sobre las estructuras, en este caso podrían ser intracraneales, es decir, es al dolor. Y entonces tengo lo siguiente. En la cavidad craneal, en un momento dado, tengo que hay 3 elementos. El parénquima cerebral, que ocupa el 80%. También tengo, entonces, la sangre que está circulando en ese momento, 15%, y el líquido cefalorraquídeo, 15%. La teoría de Monro-Bichelli me dice que el aumento de un componente de uno de esos 3 generará disminución de los otros. Claro, si aparece o crece un tumor cerebral, va a verse comprometido la presión del líquido cefalorraquídeo, que es menos denso, y el compromiso circulatorio también se ve comprometido por ese aumento del volumen de una lesión ocupativa. ¿Qué tenemos que hacer siempre en estas cefaleas, que son las menos prevalentes, pero siempre debemos preocuparnos por descartar una potencial causa mortal? De ahí que la tomografía es fundamental para estudiar a estos pacientes que pueden tener una lesión que ahorita está ocasionando una gran cefalea, pero que los síntomas paralelos pueden estarme indicando que este paciente va a seguir empeorando con el diagnóstico. A ver, mi dedo y nariz. Rápido, 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 rápido. Lo más rápido que pueda. Eso, muy bien. La otra mano. Rápido. Lo más rápido que pueda.
Eso, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué vimos ahorita? ¿Qué me falta? ¿Qué otra cosa no he dicho? Bueno, que necesitamos también ver otros aspectos. Ya vimos, cefalea, ok. Ya, cefalea, ya, no. ¿Qué tal si yo puedo valorar la presencia de otros datos clínicos? Ya, cefalea reciente en este paciente, pero tiene un síndrome cerebeloso. Entonces voy a mi lista de patologías, a ver, una encefalitis. No, la cefalitis a lo mejor el paciente tiene fiebre, ataque a estado general, a lo mejor convulsionó. Si tiene meningoencefalitis, igual tiene rigidez de nuca, cefalea. O tiene una hemiplegia súbita y cefalea, a lo mejor es un infarto cerebral. O un hematoma, se cayó de la escalera, se pegó en la cabeza, y también tiene hemiplegia o tiene Babinski derecho. Sí, el padecimiento ha venido creciendo lentamente. Los datos de hipertensión endocraneal, otros datos, además de la cefalea, entonces me sirven para poder ubicar lesiones. Como este paciente que tiene una lesión cerebelosa y por eso la dismetría, pero tiene cefalea. Y no olvidar entonces este tipo de características que nos van a ayudar a identificar a los pacientes. ¿Alguna pregunta hasta acá, chavos? No, doctor. Bueno, ya vimos la introducción. Espero que sí me entiendan. Bueno, esto es muy importante. También ya ahorita vimos cefaleas secundarias. Mañana vamos a seguir con cefaleas. Mañana entramos a la cefalea tipo tensional y probablemente mañana mismo estemos empezando ya con migraña. ¿No hay preguntas entonces hasta acá? Disculpe, doctor, una pregunta. Respecto a neuroinfecciones, cuando vimos el tema no hablamos como tal de neurocisticercosis. Eso lo vamos a tener en el examen de todas maneras. ¿No vino cisticercosis? No, doctor, cuando lo vimos nos quedamos en toxoplasmosis y hablábamos como de los estudios de gabinete, pero no llegamos a neurocisticerco. Caray, no, pues entonces, no, tengo que dar el tema de cisticercosis. Yo no sé, yo me atrasé o no sé, me confundí. Pero no te preocupes, veamos el tema, es una clase nada más. Mira, terminamos esto de cefaleas y vemos cisticercosis. O lo vemos, nos queda jueves y viernes. Igual mañana hacemos un paréntesis y mañana les doy lo de cisticercosis, ¿sale? Entendido, doctor. Pero Sí, muchas gracias. No vimos nada de cisticercosis, ¿verdad? Nada. No, doctor. No, doctor. No, mañana vemos cisticercosis, ¿me acuerdan? Gracias. Ahorita Gracias, vamos muy doctor. bien. Sale. Gracias, doctor. Dios.